entendido que lo vas a editar y lo vas a publicar, Ahí ¿no? está. Bueno, ahí estamos grabando. Bueno, Ya. primero gracias por tu tiempo. Ujú, Creo que Violeta te había dicho que estaba comenzando a hacer el doctorado y ujú. tenía como algunas preguntas que quería como hablar contigo a ver si me podías dar una mano. Sí, claro. La primera era acerca En lo que sé, de en lo lo que poco que sé. sabes, ajá, y también desde la experiencia que tengas, ¿no? Que Mm, es lo que más mm. me interesa. Em, Primero viste que el manuscrito quechua es un texto que si bien en español solo tiene dos traducciones, hasta donde, Tiene completas. tres, tiene tres. En español, ¿cuáles son las tres? La de Arguedas. Bueno, que acabo de descubrir una que hizo un señor que se llama Jorge Urioste, que creo Sí, que es pero la boliviano. de Urioste es en inglés. La de Urioste y Salomón es en inglés. Ah, no, 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 yo la he visto en español, ¿eh? Ah, sí, yo no. Pero o sea, yo ahorita no estoy en mi casa, pero yo la he estado revisando hace poco y es una traducción salió publicada en 1980-82 en la Universidad de Syracuse. Ah, sí, ¿y está en español esa? Estoy, el Urioste y 80, Salomón publicaron una en el no, no, noventa y no, uno. esta acá es solamente Urioste, no es Ah, Salomón. solamente Urioste. Ah, ese es un Sí, sí, sí. datazo, porque esa no la tenía. Sí, Bueno, sí, y lo pone como Yao Papacha, no sé qué, una cosa así. O sea, ah, no, no, sí, no como el eh, manuscrito de no Guarochirí. como, no, sí, Yao Papacha, no sé cuánto. Sí, hace una introducción o un estudio introductorio, creo que Murray hace el estudio introductorio. Ah, claro, porque Y Murray es el que trabaja con Arguedas en su traducción. Trabaja sí, con claro, él. pero que Murray, pues, él apoyaba toda esta cosa y creo que Urioste estaba trabajando en Cornell en ese tiempo, ¿no? ¿No? Y bueno, Burro también fue el que impulsó a Roland Adorno a adentrarse a A Humapomo. Guatemala. Claro. Entonces, bueno, yo en cuanto llegue a mi casa, yo te puedo mandar una imagen de Sí, me esa. encantaría, me sería muy bueno. Te quería Sí. preguntar entonces sobre estos debates en torno al manuscrito, o sea, ¿cómo ha sido leído el manuscrito, no? ¿Cómo en esa tradición ha sido leído? ¿Cómo se ha insertado quizás dentro de la tradición peruana? ¿Cómo ha sido leído por la tradición peruana el manuscrito? Porque entiendo Eh, que tiene una posición subalternizada, ¿no? O sea, no es el texto que, no es para nuestra tradición, no es lo mismo que decir los comentarios reales, por ejemplo, o la crónica de Guamán Poma, ¿no? Sino que tiene una posición mucho, me pareciera, mucho más periférica, ¿no? no, yo creo que eso está cambiando, más bien. Eso está cambiando, yo creo que a partir bueno, la traducción de Arguedas, ¿no? En principio, no sé que le dice Dios es hombre de Guarachirí, ¿no? Que es una traducción, bueno, Arguedas tiene muchos problemas como traductor, ¿no? Eso es algo que hay que revisar, ¿no? Y hay un artículo famoso de un amigo que se llama Odi González, seguramente has escuchado hablar de él, ¿no? Él tiene todo un tratado de Arguedas como traductor, ¿no? Que vale la pena revisarlo, ¿no? Yo no necesariamente estoy de acuerdo o desacuerdo con Odi González, pero lo que sí, lo que él hace es, tiene el valor de plantar preguntas que a veces son un poco incómodas, ¿no? Entonces, yo creo que, por ejemplo, Arguedas se dejaba llevar mucho por su aliento poético, ¿no? Ujú. Entonces, a veces inventaba, a veces, o sea, aumentaba un poco más de lo que ¿no? O sea, tenían un impulso lírico, a veces, o que se apartaban del sentido del original, ¿no? Se llaman así, ¿no? Entonces, creo que ya las dos traducciones que hizo Gerard Taylor probablemente sean son un poco más áridas, pero son más manejables, me Estaban parece, más ¿no? documentadas también, ¿no? Como que él hace Sí, un sí, estudio sí, filológico claro. bastante más serio que Y el no, que hace. además, el señor Taylor era un tipo muy serio, ¿no? Muy, Sí, muy respetuoso y además, bueno, inclusive publicó un libro en quechua, de cuentos en quechua, ¿no? sí, eso lo vi en lo que me mandaste. ¿Viste que me mandaste El unos quechua links? normalizado, sí, No sí, lo sí, sabía sobre la lengua, el usos claro. estéticos de la lengua general, me pareció impresionante. ¿Sabes Sí, qué? ahí en el Facebook hay un señor que se llama
Kanki, ¿no? Que él creo que trabajó mucho con Gerard Taro en la última etapa, ¿no? Y me acuerdo que creo que él estuvo haciendo algunas producciones de YouTube con la cuestión de Guarachirí, ¿no? Sí, unos videos. Ella Kanki, ¿no? Entonces hizo unos videos muy interesantes. Entonces, yo creo que la tarea interesante sería por leer, o sea, seguramente ya la han hecho, ¿no? Leer tanto la traducción una lectura comparativa de los dos, de las dos traducciones, ¿no? Sí, Para eso yo no sé, bueno, para ser honesto, yo sé del manuscrito, pero yo no me he dado la tarea de leer todo el manuscrito. O sea, porque sí he leído, sí, de su puño y letra ha sido Guamapomo, pero es otro problema. Entonces, y yo creo que últimamente, bueno, a partir de los zorros, ¿no? sí, Los zorros ya empiezan, pues, o sea, la novela esta de Arriba del Zorro de arriba, Zorro de abajo, entonces ya eso se empieza a convertir, se populariza tanto que ya, pues, es parte del habla tanto intelectual como coloquial, ¿no? O sea, zorro de arriba, zorro de abajo, etcétera, etcétera, para muchas cosas. Es una de las cuantas metáforas que ha insertado Arguedas en la literatura, que la otra es, pues, todas las sangres, ¿no? Que es una sí, metáfora otra, sí, una frase que ha para sido, pensar que ha la sido- peruanidad, digamos. sí, 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 digamos, ha sido interpretada, o sea, ha sido muy útil, pero también el problema con este tipo y eso estábamos hablando ayer con César, ¿no? Es el problema con este tipo de conceptos que empiezan a perder sentido y se convierten en ready-made. Sí, Entonces, parece que hay que tener mucho cuidado, ¿no? Entonces, porque ya cuando se convierte en un ready-made lo puedes usar como te la gana, ¿no? Entonces, y a claro. veces hay Se gente sale que... pierde su contexto, digamos. Claro, sí, y lo usa sin ni siquiera saber qué cosas, de qué está hablando, ¿no? Entonces, bueno, de eso Y, podemos hablar. y esta Entonces, cosa del manuscrito, ¿no? Porque a mí o sea, si bien es un texto que ahora siento que justo está teniendo un nuevo momento de lectura, porque hay muchos ujú. textos por ejemplo, acá tengo este texto de Carolina O. Fernández, me basaste No, sí, en claro, no, sí, no, Norberto no, Quilcas. sí, es Entonces es excelente, ella un libro claro, que su corazón está en el manuscrito de Guarochirí, claro, ¿no? Y claro, que claro. piensa Sí, a sí. partir Y del te he mandado manuscrito de también Guarochirí. un enlace de ella, ¿no? Que hace una lectura del manuscrito con Guamapoma, ¿no? Sí, sí, ella ahorita es, por ejemplo, y hay toda una onda de mujeres escritoras que están metidas en esos rollos, ¿no? Y Carolina es una de ellas, y están también, además, explorando el tema de la ancestralidad, pero a Sí. partir de las abuelas, ¿no? Entonces, Sí, es sí, claro, interesante. hay toda una rama ahora de la literatura peruana que está pensando en la ancestralidad, ¿no? Pues, específicamente la ancestralidad femenina. Pero quiero Claro. decir, este momento, ¿no? Yo siento que hay un momento de relectura del texto, de un texto que creo Mm, que es para la tradición literaria peruana siempre ha sido difícil, porque está en mm, quechua precisamente, como que la lengua ya, siempre ha mm, tenido siempre ha dejado un poco al texto en el margen, ¿no? No ya, es como pensar igual que, no sé, el Inca Garcilaso, ¿no? Que su texto está en español, que además fue un texto fundacional de la peruanidad o de qué entendemos por la peruanidad. En cambio, este texto, como ujú, está en quechua, y además es un quechua que tiene muchísimos menos grados de aculturación, ha sido mm. para mí como difícil de tratar para la tradición peruana de la literatura. Incluso me parece que es un texto que muchas veces fue leído desde la antropología o desde otros campos que no necesariamente eran la literatura, ¿no? Ujú. No, recién se está empezando a leer desde la literatura, ¿no? O sea, se ha utilizado, bueno, y eso también con Guamapome y en cierta forma con Con el Inca también. Pachacuti y Yankee. Bueno, no, el Inca no, porque el Inca tiene una lectura mucho más amplia y mucho más antigua, ¿no? O sea, porque Mm. el Inca fue parte de la formación ideológica de Tupac Amaru, por ejemplo, ¿no? Entonces, el Inca también puede haber sido parte de la formación de ciertas ideas de la ilustración en términos del buen Sí, salvaje. Entonces, claro, tal o sea, cual, sí, sí, es sí. un proceso diferente y a partir del siglo XIX
me parece que es un pilar de la ideología del de mestizaje, la ¿no? República, digamos, de, El sí, mestizaje del criollismo, ¿no? Entonces, sí. el mestizaje que ahora hay una corriente de pensamiento en el Perú que apoya mucho el mestizaje, pero deja de lado un montón de Sí, o otros sea, es un mestizaje prácticas. genocida, digamos, es un mestizaje que Claro, borra la ancestralidad, ¿no? Para esta nueva sí, figura claro, peruano que es la sí. mezcla con el Ahora, español. lo que yo planteo, lo que yo planteo, ¿no? Porque, por ejemplo, escuchando, pues, digamos, a la academia, ¿no? A la academia canónica, ¿no? O sea, a la institución literaria canónica, ¿no? Ujú, Este, Ellos plantean de que la literatura escrita en el Perú se inicia con los cronistas. ¿Ya? Y yo planteo que no. O sea, los cronistas no son peruanos, son españoles. ujú, Entonces, que en realidad, o sea, y siempre se ha planteado la literatura como la diferencia entre oralidad y literatura, ¿no? ¿Ya? Pero bueno, pero la literatura escrita en el Perú, ¿no? Se inicia con Huamapoma, el manuscrito de Guarachirí y Pachacuti Yanqui. Esos son los ujú. textos nacionales, Textos fundacionales, ¿no? claro. Esos son los textos fundacionales, porque no son, o sea, no puede decir pues que Ludovico Bertolio o Josep de Acosta, que sé yo, pues, no eran peruanos, eran españoles, ¿no? Ni siquiera las casas eran españoles, ¿no? Entonces, lo que sí, bueno, y el caso, pues el caso también y también Garcilaso, ¿no? Entonces, También Garcilaso, sí. claro, y es bien curioso porque todos ellos están produciendo además en una etapa muy importante en la literatura mundial, Sí, claro. ¿no? Está, o sea, digamos, o hace poco, por ejemplo, Inicios del 17. claro, y hace poco, por ejemplo, acaban de haber un congreso acerca de la primera teatralización de Cervantes que se hizo en Pausa, en el sur de Ayacucho, ¿no? La primera Claro, teatralización. de hecho me parece que el libro de Garcilaso aparece en el mismo año que de la publicación del Quijote. Sí, sí, probablemente, sí, ¿no? Y además todos ellos mueren más o menos en el mismo tiempo, ¿no? Es muy interesante, ¿no? Y también hay un libro en turco, no me acuerdo cuál es, pero por una vez, que también tiene una importancia tan grande como estos textos. Entonces, y es el siglo de oro, español, etcétera, etcétera, ¿no? Sí, Entonces, y lo que tú estás viendo, ¿no? Bueno, ya últimamente no se ha hablado mucho no se habla mucho de construcción, etcétera, etcétera, porque los temas son diferentes, ¿no? Lo que hace por lo menos Wampoma, ¿no? ¿No? Y de cierta forma también o Pachacuti Yanqui, ¿no? Es destruir ese orden endeble que estaba construyendo a partir de las crónicas y además de todo el aparato escritural de las ordenanzas, ¿no? El aparato claro. legislativo, ¿no? Bueno, en ese sentido lo podemos pensar como fundacional, ¿no? Porque no son textos donde la escritura está al servicio del poder, sino que la escritura Claro, está haciendo un uso creativo de sí para poder sí, sí, testimoniar, ¿no? Para poder denunciar, testimoniar. sí. Entonces, no sé si has seguido a mi blog, ¿no? Tengo un artículo, dos o tres artículos en los cuales hablo específicamente de eso, que los fundadores de la literatura peruana, ¿no? Escrita peruana, la literatura escrita peruana se origina en quechua, o es bilingüe para empezar, ¿no? Entonces, ya Claro, luego hay todo un proceso ideológico de ponerlo a la margen, pero eso se está empezando a revertir. Y bueno, hay gente pues que no habla, no habla quechua, pues también hay mucha gente que no habla español. O sea, entonces, y nadie dice, bueno, no escribas en español porque la gente no habla español, ¿no? claro, Ahora, yo no necesariamente soy de las personas que dicen, bueno, solamente tienes que escribir en quechua, sin traducir, ¿no? Si la gente quiere traducir, que lo traduzca. Si no quiere traducir, lo traduzca, pues que haga los textos híbridos, que también lo haga, ¿no? O sea, con todo derecho, ¿no? Entonces, yo creo que, es más, yo creo que ahora más bien se está repensando se están repensando los cánones y creo que en el caso, no tanto Wampa es una cosa un poco, no lo puedes poner muy canónico porque su modo de escritura es demasiado radicalmente diferente, ¿no?
Sí, En cambio, en el quechua, de este señor que escribió el manuscrito, es más o menos la concepción del desarrollo de las ideas, ¿no? El desarrollo narrativo es más o menos afín a lo que es una historiografía tradicional, una cuentística tradicional, ¿no? claro. Entonces, es interesante Eso ese es caso. súper interesante para mí y es algo que siempre me llama la atención, que siento que nos puede decir algo muy importante para el presente, porque siento que justo el manuscrito tiene esta particularidad, no solo de generarse en este momento histórico junto con Garcilaso y con Guamán Poma, sino que a diferencia de estos, no es tampoco un texto de denuncia, sino que es un texto testimonial. Y es un texto poético, es un texto que Claro. es un texto narrativo poético a la manera podemos pensar como la Ilíada, como lo dice, o sea, sintetiza en la escritura un saber oral, Mm, poético, mm, milenario, digamos. mm. Y es como el primer paso, es como el primer momento poético que tenemos puesto en la letra, ¿no? De un saber, supongo que debe tener muchos miles de años previos, ¿no? Sí, Em, claro, claro, o sea, todo, o sea, hay un texto que está que está en Academia Edu, ¿no? ujú, Creo que un señor que se llama, creo que es inclusive el familiar de Arguedas, ¿no? Un tal, no me acuerdo exactamente, pero es el huacanismo, habla del huacanismo, ¿no? Huaca, W, A, K, A, N, etcétera, ¿no? Entonces, y habla un poco de que toda la formación religiosa peruana gira alrededor de las huacas, pero es un proceso que lleva varios siglos, ¿no? Entonces, y probablemente ese es algo que te puede ayudar, ¿no? Para más o menos entender el contexto. Otra cosa que te puede servir es la introducción de un libro Isaac Huamán, ¿no? sí, ¿Conoces a Isaac Huamán? no. No, es un poeta y escritor bilingüe huancabelicano, ¿no? Entonces tiene ah, un libro sobre la poesía quechua huancabelicana, ¿ya? Y tiene una introducción que es realmente magistral, ¿no? ¿Por qué? Porque él empieza a hablar de la poesía, los orígenes de la poesía, ¿no? Desde antes de la llegada de los españoles. Claro, Pero no te está hablando de Homero, no está, o sea, no, te está hablando de acá, claro, de de Perú, acá, ¿no? digamos. Entonces, bueno, para ver es un texto que ha pasado desapercibido, ¿no? Como siempre, ¿no? Pero de todas ¿Y ese maneras, texto de cuándo es? ¿De qué años es? no creo que tenga más de 10 años, ¿no? Ah, Inclusive bueno, es como yo lo llegué a contemporáneo. presentar, yo lo llegué a presentar en Lima, en un festival, ¿no? No sé, de repente, no sé si hubo grabación o no, ¿no? Bueno, esa vez hablé, no presenté nada. Pero él es una persona accesible, ¿no? Isaac Guamán Manrique, ¿no? Mm. Y una Entonces, pregunta, cuando las veces que has quizás leído el manuscrito, ¿no? Los capítulos que has leído la traducción, por ejemplo, porque no sé si has leído el texto original. Bueno, que en realidad tiene un estudio paleográfico, no son diferentes los textos originales, porque los estudios paleográficos son diferentes, pero quería preguntarte si has tenido acceso al texto en quechua. bueno, sí, hace poco he estado leyendo la transcripción de Urioste, ¿no? Ujú. Pasa que yo soy un lector muy indisciplinado, leo un pedazo acá, un pedazo allá, Yo y qué sé también, yo. un poquito de acá, un poquito de allá. Y sí, entonces, y además tengo una larga lista de cosas que Que tengo que leer. la Lo vida único que sí corta. te puedo decir que he leído, inclusive 2 o 3 veces, ha sido con Poma, ¿no? De puño y letra. O sea, no estamos hablando de edición impresa, no de puño y letra, Ah, ¿no? o sea, y como que de puño y letra, que accediste al Es una edición texto. facsimiliar, Ah, la edición facsimilar. es decir, la de 1933 de Rivet, ¿no? Uf.
que es toda una experiencia, ¿no? Porque uno tiene que aprender a leer y reaprender el idioma, etcétera. Lo cual me parece que es muy interesante también porque, o sea, tanto la gleta como la gramática son construcciones, ¿no? O Sí, sea, son fosilizaciones, construidas, ¿no? O sea, no te digo que son falsas, ¿no? Pero no, no, sí, son son, construcciones. son constructos, ¿no? Como dicen los críticos, ¿no? Entonces, cuando tú bregas con esto, te das cuenta que los constructos son los de contra frágiles, ¿no? Y para empezar, ese es el gran mérito de Wang Popa, ¿no? Entonces, ah, yo creo que o sea, entonces, todavía yo tengo la tarea de leer con más detenimiento pero yo, o sea, me he enterado yo, o sea, lo que sé del manuscrito es muy tangencial, ¿no? Las cosas que he leído otras cosas y he escuchado y qué sé yo. Entonces, no te puedo decir que yo he leído con detenimiento, ¿no? Ah, no has leído. Pero últimamente he estado trabajando yo unos textos que recogí, que se fueron recogidos en Churchill hace 50 años, ¿no? Ujú, Los textos que transcribí, copié, que se los estoy pasando en limpio. Y y en esos textos se plasman motivos, ¿no? Que también, por ejemplo, el motivo del zorro, ¿no? O sea, entonces, en un lugar te cuentan eh, una versión de este determinado cuento y en otro lugar te cuentan ese mismo cuento, pero en una versión un poquito diferente, ¿no? ah, Eh, eso. claro, Claro, ¿no? eso me Entonces, interesaba pensar, perdón, en torno al manuscrito, que me parece bien interesante que lo digas, que es como que, ¿no? Como si pensamos en textos fundacionales, ¿no? Como un texto que fosiliza una tradición oral múltiple y que claro, como claro, que aparece como una fosilización de todas las posibilidades posibles que hay de ese relato en diferentes claro. espacios, ¿no? Sí, Como sí, justo lo que sí, estás sí, sí, diciendo. sí, 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 sí. No, entonces, ese es muy interesante porque digamos, por ejemplo, hay un cuento muy famoso que ha sido utilizado por los estudios, o sea, ha sido leído antropológicamente en términos del Yanantin y qué sé yo, que son categorías muy discutibles, este, en la cual, por ejemplo, el cóndor lleva al zorro al cielo, ¿no? Y hay un banquete ahí, no sé cuántos, y el zorro, como buen zorro que es, hace avería y media Pone y toda cabeza. lo tira. Pero ese cuento también está, en cierta forma, está en Guarochirí. Pero la versión que yo tengo, o sea, que tengo en mis manos ahora, es que el zorro ha estado ahí, ¿no? Y el loro le ha cortado la soga y se está cayendo, y cuando se está cayendo el zorro le dije que hazme caer, pero en la mesa. O sea, en la mesa que está ahí, está servida para entonces ya termina el cuento, ¿no? Pero es una versión fragmentada de todo un ciclo mayor, ¿no? Claro, tal cual. Es ¿No? Entonces, interesantísimo ahora, eso, la claro. cuestión que tú dices, la fosilización, o sea, ya, o sea, esa es la gran paradoja de la escritura, ¿no? Claro, Si no hubiera eso, tampoco podemos hacer nada, ha continuado definitivamente, ¿no? claro. Pero Interesante. es quizás el ciclo más completo, ¿no? El ciclo más completo de narraciones, pero eso también es Pero algo que ha capaz, estado en formación por cientos de años. claro, lo Sea, interesante, cómo se generan los motivos o cuentísticos o narrativos claro, tal cual. Por eso me parece, eso que me cuentas me parece hermoso, porque es como justo pensar el manuscrito como un mapa, ¿no? Un mapa de motivos, Sí, un sí, mapa claro, de puede ser. imágenes, Sí, 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 que sí, sí. luego se han desarrollado antes y después en la tradición, en lo que se ha escrito en nuestro mundo, en nuestra parte del mundo, digamos.